Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile, un programa en el que tratamos de pensar Chile desde las regiones. Estamos transmitiendo desde un estudio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su casa central. Desde aquí hacemos el programa y hoy día vamos a conversar un tema que tiene que ver con las regiones, que tiene que ver con el poder local, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver también con el desarrollo humano. Y tenemos dos interesantísimos invitados. En primer lugar, le doy la bienvenida a Rodrigo Márquez. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de Leiden en Holanda. Ha sido consultor experto para distintas entidades internacionales, públicas y privadas, en Naciones Unidas, etcétera. Fundador del Informe sobre Desarrollo Humano de Chile en Naciones Unidas. También es profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Ha sido investigador de la Flaxo. Y los temas de Rodrigo son desarrollo humano sostenible, subjetividad y políticas públicas, bienestar subjetivo, desarrollo regional, descentralización. Muy bienvenido, Rodrigo. Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Y también hay un invitado con el cual compartieron, entiendo, un mismo profesor titular en la Universidad de Leiden en su doctorado en sociología. Él es Gonzalo de la Maza, especialista en sociedad civil, participación ciudadana, relaciones Estado-sociedad, descentralización y problemas sociales. También es doctor de la misma universidad de Rodrigo. Es profesor titular de la Universidad de los Lagos en Santiago. Director del doctorado en Ciencias Sociales de Estudios Territoriales y director de la revista Polis. ¿No? ¿No es así? Si hay algún error, ustedes me corrigen. Ha sido profesor visitante, ha tenido distintas cátedras, fue presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, es sociólogo también de la Universidad de Chile, o sea, comparten ahí una misma... En la Católica, yo estuve en la Católica. Ah, tú estudiaste en la Católica, perdón, en la Católica de Chile, ahí hay buena corrección. Y lo más importante, ha sido postulado al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2025. Hoy día yo decía que vamos a hablar de poder local, territorio y desarrollo humano como un paraguas amplio, pero de un tema extremadamente interesante que puede parecer como medio abstracto, lejano de quienes nos escuchan, pero que tiene que ver absolutamente, desde luego, con las regiones, con todas las regiones que somos, ¿no? Los territorios distintos que somos como país. Primero quiero que cada uno me cuente un poco de su historia, de dónde viene su interés y su vocación por este tema, los temas que estamos planteando acá, en el caso tuyo, desde luego, sociedad civil, participación, descentralización y con un énfasis en las regiones. Cuéntame un poco tu historia, Gonzalo. Mira, bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es muy interesante, es algo que debería ser muy corriente, que habláramos de Chile desde sus territorios y no solamente desde centros tan hipertrofiados como los que tenemos, centros políticos, económicos. Hay muchas razones para ello. En el caso mío personal, yo diría que el interés por la participación ciudadana, que ha sido el tema que he seguido desde el comienzo del retorno a la democracia, tiene que ver con una pieza que a mi juicio falta en la democracia chilena y en otras, pero en la chilena más. Es decir, tenemos esta idea de que como recuperamos las elecciones y tenemos elecciones regulares y competitivas, etcétera, entonces la democracia funciona. Y al mismo tiempo vemos cómo se distancia la ciudadanía respecto de la actividad política, del sistema político, de la representación. Y en esa condición, ¿y qué se puede hacer para ello? Y entonces uno, si uno empieza a mirar el panorama internacional, se encuentra con las instituciones de democracia participativa. Y eso se expresa en las políticas públicas, de cosas tan sencillas como el presupuesto participativo en Brasil, hasta formas de democracia directa, como son los referéndums, en fin. Tiene múltiples vías que podemos conversar. Y eso es una vía para acercar la política a las personas. Lamentablemente parece que nuestro diseño institucional, que se fijó como a comienzos de los 90, todavía no termina de cambiar. Y seguimos pensando que eso puede ser un problema, y desde el punto de vista ciudadano seguimos pensando que no nos escuchan, eso es lo que dicen las encuestas, etcétera. Entonces y por eso es un tema que ha sido recurrente y que ha tenido distintas expresiones. Y eso se suma en este caso a un interés por las experiencias locales que nació de un programa que me tocó dirigir
desde entre el 99 y el 2010, que se llamaba el programa Innovación y Ciudadanía, que lo que hacíamos era identificar experiencias que estaban resolviendo problemas en distintos lugares a través de, digámoslo así, de estrategias participativas. O sea, hay experiencias de municipios, de servicios de salud, de juntas de vecinos, de movimientos sociales que en combinación nos ofrecían soluciones respecto de cosas que se veían como un problema. Encontramos cientos de experiencias, documentamos, publicamos, promovimos cambios en la política pública y uno se da cuenta de que ahí es donde la cosa se empieza a trancar. ¿Ah? O sea, todo el mundo dice, qué lindo, qué interesante, qué bueno. Segundo, no sabía que esto ocurría, a veces en la oficina del lado. Y tercero, sí, pero va a ser difícil que esto se convierta, digamos, en un... Bueno, en ese esfuerzo empecé a trabajar en el 2005 en la Universidad de Los Lagos, en lo que ahora es el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, y llevo 20 años trabajando en eso y me parece que a mí personalmente me nutre, me importa más lo que podemos hacer desde ahí. Formamos ese doctorado que tú mencionaste, fue el primer doctorado, el 2014, el primer doctorado en Ciencias Sociales al sur de Santiago. Hace 10 años no había un solo doctorado en Ciencias Sociales. Bueno, hoy día la situación ha cambiado un poco, por suerte. Pero eso es lo que está... Tiene mucho sentido. Y para llegar a estas temáticas, a dedicarte a ellas, ¿hubo algún maestro en tu juventud, alguna lectura, alguna experiencia que haya sido una inflexión y que te haya llevado por esos rumbos, por decirlo así? Yo creo que más que un autor, vamos a pensar, lo voy a tratar de responder después, sí, pero experiencia sí. La experiencia de ver que no necesariamente en las estructuras institucionales oficiales, digámoslo así, es donde las cosas tienen la flexibilidad de poder resolverse, sobre todo las cosas nuevas, las cosas que hay que enfrentar, que uno parte desde todos hacemos eso, todos tratamos de resolver primero nuestro propio entorno y por lo tanto hay que dar vuelta y eso lo vi en muchos lados. En esas experiencias innovadoras podría mencionar muchas, pero voy a decir solamente una, que es el sistema de postas rurales de la comuna de Los Lagos, que curiosamente está en Los Ríos, así es nuestra división administrativa. En la comuna de Los Lagos, y recuerdo que lo que nos dijo Tomás Castro, que era el que dirigía la experiencia, dijo, nuestra primera aproximación al mundo campesino al que estábamos sirviendo, le dijimos, bueno, que traemos aquí la salud, pero el problema es que la población vive muy retirada de los centros de salud. Y la gente nos dijo, no, son ustedes los que están lejos de nosotros. ¿Ah? Entonces él lo citaba para decir, esto tenemos que dar vuelta la manera de pensar. El mapa mental. No solo el mapa, sino que el mapa mental. Y con eso habían empezado a crear postas rurales que son todavía centros de vida vecinal, o sea, son juntas de vecinos, son el lugar donde se celebran las cosas. No era el CESFAM, ¿no es cierto?, tradicional, sino que, y los resultados de ese sistema sencillo, podríamos decir, o basado en una idea sencilla, no se me olvidan hasta hoy. Eso se lo escuché hace 20 años a Tomás Castro y no se me olvida hasta hoy, puedo decir, esa es la manera de pensar. Y Rodrigo, también cuéntanos un poco tu historia, la historia del origen de tu pasión, de tu vocación por estos temas, por el tema del desarrollo humano. Haz una síntesis un poco como la hizo Gonzalo. Y de entrada puedo mencionar a uno de mis maestros, dado tu pregunta anterior, Norbert Lechner. Tuve la oportunidad y el privilegio, un privilegio de la vida profesional y de amistad de poder trabajar y ser amigo de él. En uno de sus artículos finales decía, tarde me di cuenta cuán imbricada estaba mi biografía con mi vida profesional. Porque él hace toda una simetría entre lo que fue su vida y los temas a los cuales se dedicó, con todas las caveats del mundo de las dimensiones, ¿no es cierto? Me tomo esa misma idea para decir, claro, yo me he dedicado a los temas de regionalización, desarrollo humano, territorio, porque cuando quise estudiar sociología, yo soy porteño, Y guanderino como corresponde. Hay que decirlo, no sé si primero o segundo, guanderino y después porteño. Valparaíso era un sinónimo. Valparaíso y Walter son una sola cosa. Sí. Pero no es menor, muy porteñófilo, o sea, muy amante de Valparaíso. Y cuando quise estudiar sociología, no había en Valparaíso. Entonces tuve que irme a estudiar sociología a Santiago. Con lo cual, yo lo viví como un desgarro.
un desgarro bien, bien importante biográfico. Hasta el día de hoy yo me siento, aunque yo sé que es una exageración, pero me perdonan, yo me siento migrante casi, o sea, como que estoy a 1 hora y media, cada vez más cerca, pero siempre he dicho yo soy de Valparaíso, vivo en Santiago fundamentalmente por razones laborales, pues familiares, etcétera, pero siempre he mantenido esa impronta. Entonces, cuando me pongo a trabajar, cuando tenía que hacer mi tesis en realidad de sociología, me pongo a pensar sobre qué la hago. Entonces, obviamente me salió natural pensar en las desigualdades territoriales, en las diferentes oportunidades que existen en Chile, dependiendo del lugar donde tú naces y donde tú te desarrollas. Y por eso me interesó el tema del desarrollo humano, que es preguntarse por la vida de las personas en los contextos estructurales que la sociedad genera de oportunidades o restricciones para esas vidas, pero mirado desde el punto de vista de los territorios en Chile. Yo fui el primero que tomó una herramienta que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que es una cosa estadística, si quieres después hablamos de eso, que se calculaba a nivel mundial. Y dije, pero a ver, y si tomamos eso mismo y lo calculamos por comunas y por regiones de Chile, a ver qué aparece. Y aparecía una importante desigualdad territorial que también era importante de poner sobre la mesa porque no estaba siendo visualizada. Y con ese instrumento después desarrollé la posibilidad de estar en el Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en el Informe de Desarrollo Humano, donde vimos todos esos temas, donde nuevamente me tocó, lo veníamos conversando con Gonzalo, me tocó ese rol de ser el que ponía el tema regional siempre que nos preguntábamos qué investigar, sobre qué hacer estudios, sobre qué hacer una encuesta, sobre qué tema propiciar un debate público. Me tocaba el rol de ser el que ponía el tema, no se olviden de las diferencias territoriales, no se olviden del tema regional, porque es un tema que, estando en el centro, se invisibiliza de manera muy, muy fuerte. Ha habido cambios, ha habido mejoras, ¿no es cierto? Pero es importante señalar que ese esfuerzo, nos damos cuenta con Gonzalo que hay que permanecer en él, o sea, mantener esa idea de visibilizar. Entonces, mi llegada al tema tiene que ver con eso, con que yo me sentía un migrante y que quería entender qué elementos de lo social habían hecho que yo tuviera que irme a Santiago, qué elementos hacen que esté en el ir y venir permanentemente. De un desgarro fuerte, todo lo que escribiste muy bien. Derechamente, y por eso trato de buscar formas de conexión, y esa situación que vivo yo, estando 2 horas, la vivió mucha gente en Chile, Claro, está sí. muy distintas posiciones geográficas. Pero todo eso mirado siempre desde el punto de vista de las personas. Ahí está, quiero solamente mostrar el tema de desarrollo humano, es decir, mirar todos los procesos sociales, incluso algo tan que puede ser árido como la descentralización, desde el punto de vista de la gente, de por qué eso, que es una temática de administración del Estado, ¿por qué tiene que ver con la vida de las personas? ¿Por qué sí tiene que ver con los sueños que cada uno tenga, con las aspiraciones de O sea, con la vive? subjetividad, ¿no? Exacto, a eso nos referimos con subjetividad, es decir, con entender los procesos sociales desde la perspectiva de cómo cada uno de nosotros los entiende, los traduce y los utiliza para imaginar la vida que desea y tratar de realizarla, que es la premisa esencial del desarrollo humano. Gonzalo, tú hablaste de la hipertrofia, del centro hipertrofiado, y tal vez puede ser interesante tratar de entender históricamente lo que ha pasado con Chile. Este es un país unitario, ¿no es cierto?, en su esencia, en su fundación, en su origen republicano, etcétera, pero un país unitario y centralizado. La pregunta es, ¿todos los países unitarios tienen que ser centralistas y centralizados? Hay algunos que no. ¿Qué ha pasado con Chile si tuviéramos que mirarlo históricamente? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No. O sea, Colombia es el mejor ejemplo, un país unitario y descentralizado. Perú es más descentralizado que Chile. Eso no quiere decir que funcionen ni mejor ni peor, simplemente que los centros, el desarrollo histórico llevó a que los centros de poder estuvieran más repartidos. Y Chile no fue necesariamente así desde su origen, pero en el primer periodo de la posindependencia, bueno, se impusieron 2 cosas. Se impuso la hegemonía conservadora y se impuso también la hegemonía de Santiago. O sea, digamos, ahí hubo lo que llaman la épica de Portales, etcétera. Sí. Bueno, eso es espíritu portaliano, no sé la palabra. El espíritu portaliano es eso, es como manejar. Ahora, ¿cuál es la ventaja, entre comillas, de eso? La ventaja de eso es manejar un orden desde un solo lugar. Eso tiene tradición en Chile, porque Chile era un país en guerra, originalmente, que nunca terminó de conquistar, digamos, el territorio, el Imperio Español, y por lo tanto la guerra también tiende a la centralización.
Mientras los mapuches usaban la estrategia de la guerrilla, los españoles usaban el mando centralizado. Bueno, además era la última colonia, en fin. Eso que tiene un cierto resultado y tiene sus resultados que mostrar, se imprimió sobre la cultura política chilena de una manera completamente excesiva, ¿no? O sea, porque sus ventajas tiene, versus una especie de supuesto desorden que produciría el hecho de que los un grupos, caos. Un caos O una zona de caos. porque no tiene un... Ahora, ¿qué pasa? El caudillismo y todo eso es lo que se habla. Claro. Ahora, en la medida que había un orden establecido que logró subsistir, precisamente ese era el espacio en el cual se podría haber desarrollado una descentralización efectiva. Sin embargo, ahí sí Santiago tiene un rol, porque en el pasado Valparaíso, por ejemplo, en el siglo pasado Valparaíso y Santiago estaban más o menos a la par. Y en un determinado momento Santiago económicamente empieza a ser el que capta las rentas del conjunto, las rentas de la minería, etcétera, etcétera, pasa a ser centro económico, centro político, centro militar, y enfrentado a los desafíos del siglo XX primero y XXI después, no da los pasos que tenía que dar. La Constitución del 25 tenía considerado la creación de asambleas provinciales. Estábamos divididos en 25 provincias y la asamblea provincial era la asamblea de todos los alcaldes, todos los funcionarios y la representación de la sociedad civil. Nunca se organizaron. Pero no solo nunca se organizaron, nunca nadie hizo un conflicto de eso. Nunca surgió un conflicto político que dijera, oye, es inaceptable esto. Había fuerzas un poquito más descentralizadoras que otras, pero en general predominaba el centralismo muy fuertemente. ¿Tú querías decir algo? Sí, son interesantes esas dinámicas, porque pensamos en Argentina, que es un país federal, pero también tiene, por ejemplo, una gran concentración de población en un área específica de su vasto territorio. Y los desafíos de gestión también son importantes, ¿no es cierto? Y al final todo eso también llega a una suerte de centralismo que es mental también, que se vuelve una manera de ver el mundo. ¿Un centralismo en Argentina? No, digo, va a ser Chile, pero primero era para decir que no depende del régimen administrativo si hay o no concentración, si hay o no una determinada forma de organizar el Estado, depende de otra dinámica. Lo que yo agrego a eso es que la configuración histórica que menciona Gonzalo termina generando en la mente de las personas, en la subjetividad de las personas también una suerte de centralismo mental que se traduce mucho en el lenguaje. Yo quería mencionar siempre que Santiago también es una región. Claro. Sin embargo, se dice, vamos a hablar de regiones, cuando se quiere hablar de otros distintos de Santiago. Que no es Santiago. Que no es Santiago. Claro, Santiago también es una región. Exactamente. Eso que tú dices, mental, cultural, o sea, está arraigado. No es solamente un centralismo impuesto, lo que tú dices en el sentido de que si este orden, digamos, violentara a las regiones, han habido intentos a lo mejor de cambio, pero no han sido intentos radicales, digamos, o sí. Claro, no. Movimientos sociales potentes desde las regiones, salvo algunos conatos, pero En general, la lucha durante el siglo XX era una lucha más bien entre proyectos de organización del país, proyectos de desarrollo. Esos proyectos de desarrollo fueron decididos desde el centro, aunque el desarrollismo, digamos, de la industrialización nacional le dio fuerza, por ejemplo, a regiones como Concepción. O sea, la provincia de Concepción era una provincia significativamente importante. Que pudo haber sido centro, Michael. Además, porque había sido justamente, eran los pequitas, justamente el derrotado del inicio. Claro. Entonces, bueno, ahora, yo quisiera decir, sin embargo, que no solo cada región, porque también, pero el territorio se conformó de una determinada manera. O sea, al principio el territorio de lo que llamamos Chile era bastante más pequeño de lo que es ahora. Claro. O sea, no solamente era más pequeño, sino menos diverso. Todos los pueblos indígenas están en ese territorio que no era parte del territorio republicano. Y por lo tanto hay un problema en pensar el país. O sea, si pensamos que Arica se incorporó el año 29, va a cumplir 100 años, no 200 años en el territorio chileno. Lo mismo Antofagasta. O vamos al extremo sur, en Punta Arenas o en Aysén, definidos como territorios de colonización hasta mediados del siglo XX. La isla de Chiloé, o sea, los territorios insulares. Tengo un estudiante en nuestro doctorado que hizo un trabajo maravilloso sobre las islas menores en Chiloé, Ricardo Álvarez. Y Ricardo lo que hace, contabiliza, dice, ¿cuántos kilómetros de costa hay en las islas menores? Y cuenta, ¿no? La costa, ¿cuánto es? Son miles de kilómetros. Luego dice, bueno, aquí vive poca gente. ¿Podría vivir mucho más gente en las islas menores? No, porque son islas pequeñas, menores.
Entonces, ¿cómo puedes tú planificar con un criterio general que es apto para Santiago o para el Gran Concepción, para una isla menor en la cual ecológicamente puede vivir una cierta cantidad de gente? Entonces, tienes que pensar la conectividad, y eso, por eso a mí me interesan las respuestas, digámoslo así, desde abajo, o sea, las respuestas que nacen atendiendo a esa realidad, ese conocimiento que tenemos. Pero cuando... Tú hablas de una descentralización desde abajo, te leí ahí. Para mí es fortalecimiento de los territorios. Yo prefiero hablar de eso antes que descentralizaciones desde el centro hacia la periferia. En el mundo moderno, en el mundo actual, cada vez es menos relevante el tema del centro y la periferia, porque las interconexiones son múltiples. En un cierto sentido, tú puedes decir Santiago es la más poblada, sí, pero la actividad productiva en Chile, la fundamental, no ocurre en Santiago. Son los recursos naturales que están repartidos, pero no tienen poder político. Y así nos vamos. O sea, entonces también es como pensar de una manera más integral y más interconectada. Hay regiones como Magallanes o como la zona del Chiloé continental que están más vinculados con Argentina que con el resto de Chile, por razones incluso geográficas. Pero claro. Y por lo tanto, bueno, así tendríamos que pensar. El otro día le escuchaba en Aysén, tuve que viajar a Aysén, y un señor me contaba que su padre, cuando antes viajaban al hospital de Puerto Montt, alguien viajaba porque estaba enfermo y dice, se va a Chile. Bien. Claro. Se va a Chile, ¿no? O sea, y efectivamente tenía mucho más relación con Argentina, una parte importante ahí de Aysén más, y con las radios, ¿no es cierto? Las radios locales que se escuchan son la radio argentina, hasta ciertos hábitos. Y también van al hospital, de Futaleufú van al hospital al otro lado, a Trevelin. O sea, es lógico, o sea, es como, ese es el dato del cual hay que partir. Entonces, por eso que es un problema también mental, como dice Rodrigo. Ahora, esa subjetividad, quiero agregar una sola cosa que respecto a nuestro proyecto, el Barómetro Regional. El Barómetro Regional es una encuesta que presentamos ahora su versión 2024, ahora en julio, en Concepción, y que su lema es Chile visto desde sus regiones. Es decir, ¿qué es? Es hacer muestras representativas de encuesta para preguntar a la gente cómo ve su región, su territorio, qué expectativas tiene y cómo ve que funcionan las políticas, el gobierno, el gobernador regional, etc. ¿Cuál es la gracia de eso? Que eso no se pregunta. En Chile se hacen muchas encuestas. Hay encuestas semanales en Chile, las encuestas electorales, pero sirven otro propósito. Son muestras nacionales que suponen que somos un promedio. Debajo de ese promedio están no solo las realidades regionales, otras más, subregionales también, pero ya en lo regional, cada vez que nosotros pasamos esa encuesta, encontramos diferencias entre los territorios, que son diferencias importantes, significativas, pero si no se pregunta, si no se busca, no se encuentra. Tú has planteado algo interesante, Rodrigo, te leí por ahí que a propósito de territorio y centralización, que el desafío, tú dices, es pasar de la resistencia a proyectos. En el caso donde ha habido resistencia, ¿no es cierto? O sea, que las comunidades se han concentrado en oponerse a ciertos temas, pero que se debe avanzar hacia propuestas propias o proyectos. Me gustaría que me explicara eso. Sí, eso viene de una entrevista, dicho de hace hartos años atrás, digamos, donde los contextos han cambiado, digamos, pero el desafío creo que existe. ¿Qué se trata de decir con esa distinción? Que la capacidad de saber lo que queremos como sociedad, como territorio, está dada también por esos malestares, eso que no nos gusta, nos gustaría vivir de otra manera, pero la posibilidad de concretar esa otra manera en que nos gustaría vivir es menos dable, porque sobre todo a nivel de los actores territoriales, en las regiones hay menos capacidad de coordinarse, menos capacidad de actuar juntos. Es un dato que persiste y lo hemos detectado en distintas investigaciones. Si uno piensa, le pregunta a un actor de un territorio, ¿qué es un actor? Para decirlo en fácil, es un ente que tiene poder en el lugar donde está y que tiene capacidad de tomar decisiones que afecten, para bien o para mal, a ese territorio. Si tú le preguntas... Un alcalde sería un... Claro, debiera hacerlo. La pregunta es, hay una distancia entre lo que un actor debe ser y lo que hace realmente. Pero de los datos que tenemos, le hemos preguntado a los actores territoriales si se sienten con poder y la verdad es que dicen, sí, yo tengo poder. Pero después les preguntamos, ¿y los actores en el conjunto del territorio, los otros actores de su lugar, tienen poder? Y no, ellos no. Entonces mejor actúo solo, no me junto, no hago cosas colectivas. Y nuestra tesis, de las investigaciones que me ha tocado ser parte, muestra que esas resistencias dan cuenta de una complejidad de problemas tan grandes, donde la descentralización es un elemento, hay muchos otros elementos que no están a la altura de la capacidad que tiene ese territorio de actuar colectivamente.
Entonces, claro, falta un nosotros. Pues claro, falta un nosotros que diga podemos más que cada uno por su cuenta. Y lo que ocurre es que muchas veces sigue ocurriendo, los actores en un territorio dicen, no, mejor lo hago yo por mi cuenta y no hago alianzas y de ahí pierdo capacidad para actuar en el nivel de esa complejidad. El propio barómetro de opinión pública vive esa situación, digamos, que más actores deberían estar detrás de esa iniciativa y no está. Entonces, se requiere pasar a ese momento en que nos reconozcamos como actores de un mismo territorio y decidamos actuar juntos. Con eso se va a obtener una potencia mayor para enfrentar una complejidad que no es sencilla, está llena de incertidumbre y desafíos. El desarrollo humano, también te leí, requiere de una élite más heterogénea, ¿no es cierto? Tú hablaste de hipertrofia, uno podría hablar de una élite hipertrofiada, no sé si se podría decir, o una élite que no representa la diversidad del país, ¿no? Exacto, la palabra élite hoy día está muy cargada, nadie quiere ser definido como tal. Cuando nosotros hacemos encuestas que le llamamos encuesta de élite, o de élite, a veces vamos a entrevistar a una persona que claramente es parte de la élite y lo primero que dicen, no, yo no soy élite, ¿cómo saber? ¿Qué me pregunta a mí eso? Claro. Pero lo primero es reconocer que se tiene poder y segundo, actuar. Y tiene que ser más diversa porque de esa manera se pueden canalizar de mejor forma los distintos problemas de la sociedad. Una de las problemáticas de esa no diversidad tiene que ver con la consabida homogeneidad socioeconómica, ¿no es cierto?, de las élites, de lo que toman decisiones. Pero otra cara de verlo también desde los territorios, del tema territorial, es que sigue sucediendo que a nivel de las otras regiones distintas de la región metropolitana, muchos actores que podrían formar parte de las élites locales siguen emigrando a Santiago. Y por lo tanto hay una importante capacidad de gestión que no está en los territorios, en distintos ámbitos, no solo en el ámbito político, también en la capacidad, por ejemplo, de los médicos especialistas, etcétera, en muchos ámbitos. Entonces, dicho en breve, buena parte del desafío de las regiones distintas a la región metropolitana es poder capturar a esas élites o sensibilizar a esas élites de origen, porque sean de ahí o porque vengan de otro lado, a hacerse cargo de estos desafíos territoriales. Creo que lamentablemente todavía persiste en eso de lo mental mucho esta idea de que hay actores que pudiendo estar en otros territorios distintos de la región metropolitana sienten que algo se pierden de no seguir en la región metropolitana y por eso dudan en hacer este otro movimiento. Es difícil salir de la región metropolitana, ¿no es cierto? Claro, incluso cuando llegas, aunque vengan de las regiones, algo pasa que te atrapa, mentalmente, emocionalmente, la sensación de que todo sucede. Hay un problema de oportunidades. Sí, hay un problema de oportunidades, lógico. Claro, porque piensa que la economía, digamos, de base extractiva y de explotación de recursos naturales que tenemos, no se ejecuta en los territorios, en las regiones, en el norte la minería, en el sur lo forestal, la salmonicultura, etcétera, pero los centros de decisión no están ahí. Yo recordaba un caso que me tocó documentar de cuando se instalaron como el boom viñatero, digamos, de la zona Santa Cruz, etcétera, conversando con un alcalde, y el alcalde me decía que tenía desbordado su consultorio y su colegio y reclamaba facultades para poder mover un poco las cosas. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? No, me decía, porque se estaban en ese momento plantando las viñas que ahora ya están en plena producción. Entonces habían atraído mucha gente del secano costero a trabajar ahí por razones laborales. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué pasa esto? No, bueno, ¿por qué está creciendo tanto ahora Bueno, porque se instaló Rothschild, me dice. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que se instala el que la lleva, ¿no? En este caso, importante en las viñas, y llegan entonces, los demás dicen aquí hay una oportunidad. Y llegan, pero ese fondo de inversiones que estará detrás de la viña Rothschild no tenía idea siquiera dónde tenía su inversión. O sea, es un tipo de economía. Lo mismo pasa en la salmonicultura allá en el sur. No es una industria que nace de ahí, se instala ahí, no se compromete mucho con el lugar porque varía, porque el cambio climático ha hecho que se tenga que ir más al sur. Entonces, cambia según las empresas, pero en general, entonces las tareas especializadas, las más complejas, es gente que viene de fuera. Son pocas las empresas que dicen, no, es que vamos a generar aquí nuestra compra local y luego vamos a tratar de generar aquí un centro de formación para que se capacite aquí la gente, o sea, y mis ingenieros ojalá sean de acá. Entonces también hay una cosa, y si el poder político además piensa que recién en 2021 tuvimos
éramos la rareza de América Latina. Junto con Turquía, ¿no? Pero si no habían otros países que según lo nivel no eligiera que no fuera electo. Y eso venía. Y lo tomábamos como algo natural. O sea, estaba aceptado. Como ahora que lo tenemos, nos damos cuenta que realmente. Pero pero piensa que eso en el gobierno, a fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, comienzo del gobierno de Lagos, se había planteado la elección directa de los gobernadores. Se demoró 20 años. Bueno, es muy significativo eso. Para llegar a un sistema que no es bueno tampoco. Es un gobierno que no tiene todas las herramientas para poder ejercer a plenitud el gobierno. Lo último antes de irnos a la pausa y regresar inmediatamente a esta interesante conversación. No, yo podría insistir en que hay que perseverar en esa agenda y que esa capacidad de atraer actores a los territorios tiene que ver, sí, con calidad de vida, pero también con ofrecer espacios que sean potentes. Es decir, que ofrezcan proyectos interesantes, que también haya innovación, cosas de punta, cosas hermosas, cosas entusiasmantes que hacer en los territorios. Y yo creo que con todo hay oportunidades también hoy día que vale la pena poner sobre la mesa, pero es un trabajo que hay que perseverar en él. Vamos a ir a la pausa, pero me quedo con una idea que leí, Gonzalo, que tú escribiste, dijiste en una entrevista, no recuerdo, que para que se produzca el paso del crecimiento a un desarrollo regional, depende más, uno podría pensar, que lo que va el Estado a invertir, cuánto va a invertir el Estado en las regiones, más que lo que el Estado va a invertir es de lo que la región puede hacer, o sea, de su capacidad de organización. De eso vamos a conversar al comienzo del próximo bloque. Seguimos en Aquí se piensa Chile. No se vaya, son solo unos minutos y ya regresamos. Aquí se piensa Chile. Estamos transmitiendo desde un estudio de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando de poder local, territorio y desarrollo humano, con dos muy interesantes invitados, Rodrigo Márquez y Gonzalo de la Maza. La pregunta es, se cacarea tanto sobre la descentralización, ¿no es así? Y uno escucha en las regiones mucha queja, muy legítima. Pero la pregunta es, a veces pareciera que estuviéramos esperando que desde el centro va a venir la respuesta. Y pareciera que, por supuesto que es importante porque las decisiones muchas veces financieras, etcétera, políticas se toman desde el centro, pero pareciera, por lo que tú has planteado y lo que te he leído, es que para que se produzca, lo que decíamos antes de ir a pausa, el crecimiento, o sea, el verdadero desarrollo regional, depende más de lo que la región puede hacer, o sea, de su propia capacidad, de la riqueza, su organización civil, etcétera, que las acciones del propio Estado a través de la inversión. O sea, un tema de inversión no resuelve. Eso es, o sea, más bien es una condición necesaria que hayan condiciones de inversión, pero no es suficiente. Yo uso la imagen de que para el modelo extractivo que tenemos, tan centrado en los recursos naturales y tampoco en la transformación y en la industria y en otras cosas y en la sociedad del conocimiento, el espacio local y el territorio es como una estación de servicio, como una bomba de benzina. Tú lo que necesitas para llegar para la utilidad de una bomba de benzina es que tenga una buena llegada, que yo pueda llegar fácil, que cuando llegue haya gasolina para poder echarle al vehículo, que haya alguien que atienda y luego poder salir fácil. Eso es en síntesis. Entonces, el primer desafío para mí es ser más allá de una bomba de benzina. O sea, ser, parece medio filosófico, pero no es hacer. Lo que es ser más allá de una bomba de benzina, para entenderlo así. Es decir, bueno, pongamos un ejemplo interesante, la región de los ríos. La región de los ríos, como había perdido la capitalidad y dependía, antes era la provincia de Valdivia y había tenido todo un proceso, logró ser la primera región que fue designada por demanda. Se demoró como 20 años, empezaron en la dictadura a pelear las élites valdivianas por eso y lo lograron en 2007 con la presidenta Bachelet. Bueno, eso es decir, nuestro interés no es que venga un proyecto de inversión. Había llegado un tremendo proyecto de inversión que a comienzos de los 90 fue visto, y lo recuerdo por amigos míos que me contaban, como la gran solución para esa zona. ¿Cuál era? Celco, pues. Celco en San José de la Mariquina. Eso iba a arreglar todo. Eso era la solución. ¿Por qué? Porque era una comuna rural, pobre, y entonces Celco fue el gran problema, porque produjo un problema ambiental y una reacción ciudadana que... Fue una de las movilizaciones más importantes que ha habido. Exactamente. Organizada, sí. El tema de los cisnes. Exactamente. Pero lo que quiero decir,
En cambio, lo otro fue una respuesta que demoró mucho más, no parecía ser algo como tan relevante y sin embargo era fundamental. Solo tú, cuando tú sientes que eres algo, en este caso ellos decían, no, nosotros somos una región distinta y queremos que eso tenga reconocimiento. Después hicimos estadísticas sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en un estudio que hicimos con otros colegas. Con uno de ellos era Egon Montesinos, recién electo rector de la Universidad de Austral de Chile. Bueno, y demostraba que los beneficios en términos de inversión habían sido muy grandes. O sea, que era muy conveniente para esa región, algo que parecía, bueno, pero cualquier otra región tan chica, etcétera. Recién ahí podían, ese es el primer requisito, ser. El segundo es gestionar las relaciones con el entorno. No cualquier cosa. A lo mejor la planta Cerco estaba muy bien, pero quizá a la mitad de su funcionamiento. Quizá el problema no era la planta, era la envergadura de la planta para ese ecosistema. Y la tercera es la articulación de esos propios actores, el problema que puso Rodrigo. Sí, yo diría que para esa tarea también, parece ser, hay que volver a la subjetividad. Es decir, volver a entender qué le pasa a las personas con el territorio donde vive. Cómo lo entienden, cómo lo valoran, porque generalmente se levantan banderas a veces que no entienden tanto esa relación. En otras palabras, la construcción, ¿no es cierto?, de ese poder a nivel regional pasa también por una construcción simbólico y cultural. De un relato. De un relato, y de un que relato territorial. Claro. Y pasa que entender qué demandan las personas de su territorio. Por mucho tiempo, por ejemplo, la agenda de descentralización o de regionalización se basaba en una carencia, en poner a la par las regiones con todo lo que no había respecto del centro, lo cual es correcto. Yo creo que los datos muestran que ha habido en muchos ámbitos convergencias en muchas cosas. Ya no es tanto esa idea de que no tengo esto acá, no tengo esto allá. Hay casi en todas partes casi todo, salvo aquello que implican cuestiones más complejas, como es medicina especialista, por ejemplo, o acceso a consumo cultural más conspicuo. Pero hay que entender muy bien eso, que ahora la demanda no es solo de ponerse a la par, sino que también de poder ser potente, de tener un proyecto profundo, que no esté limitado. Y eso tiene que entenderse muy bien. Y ahí de nuevo los actores, la élite, tienen que darse a la escucha. Por eso es tan importante instrumentos como el barómetro de opinión pública regional, para entender qué sucede ahí. Porque seamos claros, yo creo que en términos de política, falta una pieza del puzzle. ¿No es cierto? Están los elementos, pero falta una pieza del puzzle para construir una acción política potente a nivel territorial o a partir de la agenda de descentralización. En términos concretos, la agenda de descentralización con ese nombre, a la gente común y corriente no le hace mucho sentido. Si tú le das una pregunta, no se le va la vida en eso. La tematizan de otra manera. Si no, uno podría pensar hasta cosas como que electoralmente las regiones distintas de Santiago debieran por sí solas elegir a un presidente de la República, ¿no es cierto?, por cantidad de votos, pero eso no ocurre. Falta entonces una pieza del puzzle para generar esa capacidad de entenderse como ciudadanos de un territorio que tiene que pensarse como tal. Y en buena medida eso es un trabajo cultural. ¿Y hay algún ejemplo interesante en Chile o fuera, o en Latinoamérica, algo en esa dirección que tú apuntas? O sea, hay todos esos momentos que hubo en que distintos territorios en Chile hicieron esas movilizaciones. Aysén, Calama, pero Freirina en otro momento. Punta Arenas también, ¿no? Punta Arenas. Son expresiones que justamente, si uno las mira con el paso del tiempo, generaron un movimiento importante, se lograron cosas, pero no terminó de... ¿Qué faltó ahí? De construir. ¿Cuál es el eslabón que faltó ahí? Una buena pregunta para investigarla profundamente, pero claro, política con mayúscula, digamos, que pudiera unificar todas las demandas y las acciones que hubiera ahí. Cada caso es diferente. Yo diría que en la actualidad Los Ríos como región tiene bastante, eso lo tiene bastante logrado, que está como en el ADN de la política regional, digamos. Yo diría que Magallanes también. Magallanes tiene una escena política distinta de lo que pasa acá. Fueron los primeros que rompieron el binominal, tienen sus propios movimientos, o sea, no es solo la... Y hoy día, ¿qué es lo que pasa con Magallanes? Que tiene encima, entre comillas, la gran oportunidad, entre comillas, el hidrógeno así llamado verde. ¿No? Es el mismo, es amoníaco lo que se va a producir. No está claro el negocio si va a resultar o no va a resultar, pero la manera como se plantea y como se lo coloca es como de nuevo. De nuevo repetir el mismo... Exactamente, aquí va a venir la gran ejemplo que pasó en Valdivia, para... lo mismo que pasó en Valdivia. Y entonces, solo que multiplicar, a una escala mayor, sí. Lo cual puede ser, le puede cambiar la vida efectivamente, pero si no es manejado
desde una capacidad regional, bueno, es incluso demográfico ahí, porque piensan la cantidad de gente que puede llegar, multiplica la población, no tienen cómo recibirlo, etcétera. Pero mirado del centro es la gran oportunidad para Chile. Entonces, como que Chile fuera una cosa y los magallánicos fueron otra cosa, los patagonios. ¿Te fijas? Es ahí donde en Aysén decían, nosotros también somos chilenos. Ese era como su lema que tenían. Tenían dos lemas. Tu problema es mi problema, un gran punto para la cultura chilena, y el segundo era, nosotros también somos chilenos. Ese también. ¿Qué significa que nosotros también? Entonces yo creo que hay atisbos, pero falta mucho, y creo que el avance que hemos hecho en descentralización política al menos ha sido muy insuficiente. ¿Puedo agregar un elemento? Por supuesto. Por el hecho de que estamos acá en un programa de televisión, Sí. falta esfera pública en el nivel de los territorios, o sea, de cada uno de los territorios. Esfera pública, es decir, espacios de medios de comunicación donde se pueda ir y discutir, testear hipótesis, rebatir opiniones, opciones de futuro. Hay muy poca esfera pública en cada una de las regiones distintas de esa región de Santiago. Nos despertamos todos viendo el matinal de Santiago. Bueno, un ejemplo positivo eran también tal vez las radios, que lamentablemente las han ido comprando los grandes conglomerados, pero la riqueza de lo que era la radio en Chile, yo creo que ahí había un ejemplo. Totalmente. La Archi, una vez, conversando con él, decían, somos 1000 antenas desde Viviri a Puerto Williams. Úsennos. Ese era el mensaje que nos daba la Archi a nosotros. ¿Qué sería úsennos? Tener la capacidad de escuchar las conversaciones que ahí existen para traducirla a una conversación más general. Pero esfera pública, medio de comunicación. Los datos del barómetro, los recientes del 24, que está tomado en este caso en las regiones del sur, de O'Higgins al sur, indican que los que han salido de la escena son los diarios regionales. Eso es justamente el diario que es de la regional, ese no, digamos, tiene muy baja lectoría. Las radios regionales siguen teniendo todavía más peso relativo que acá. Y lo otro son en la esfera de los medios virtuales. Y ahí hay de todo, ahí no tenemos suficiente fineza, pero hay un movimiento también ahí de comunicación. Y creo que el otro actor importante a relevar aquí son las universidades. Sí. O sea, en términos de confianza ciudadana, la confianza, los únicos que tienen algún nivel positivo de confianza son los medios y las universidades. Y yo quería hacer una pregunta. La antigua Universidad de Chile, que tenía sede en todas las regiones, lo que pareció al comienzo un hecho trágico, ¿no es cierto? Que se fragmentó. Fue por otras razones. Claro, porque se fragmentó la Universidad de Chile. Bueno, la misma Universidad del Paraíso en la región de acá era antigua sede. Pero eso mismo tal vez tuvo un efecto positivo, porque hizo que cada universidad no tuviera, o sea, nadie sabe para quién trabaja, digamos. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, también. Yo creo que es una cosa que requeriría una política mucho más fuerte para fortalecer esas capacidades. Pero yo he podido observar en distintas universidades regionales, creo que las conozco prácticamente todas, el incremento que han tenido en infraestructura, en ir instalando capacidades, etcétera, es muy significativo. En el caso de nuestra universidad, la de Los Lagos, se abrió una sede en Chiloé que estuvo lista justo en el momento de la pandemia. Entonces estuvo ahí, pero luego empezó a funcionar, está muy cerca de la ciudad de Castro, entonces se ve, o sea, se ha constituido en ese centro, pues no sé si en ese, pero en uno de los centros que se necesita y se requiere, cosa que nunca antes había tenido. Yo recuerdo, sin embargo, la negociación para llegar a esa sede, lo que le exigieron a la universidad, el Ministerio de Educación puso algunos recursos, el gobierno regional también, lo que le exigieron casi desfinanció a la universidad. ¿Por qué? Porque el argumento ¿cuál era? No, es que en Chiloé no hay suficientes estudiantes. Bueno, resulta que a 2 o 3 años tiene que incrementar su infraestructura, porque lo que parecía una falta de demanda, yo sinceramente no sé cómo calculan eso, porque yo he estado ahí, he visto lleno de estudiantes de secundario y todo el mundo quiere estar ahí y hacen actividad ciudadana, etcétera. Entonces tú en ese momento empiezas a tener ese espacio que necesitas para empezar a esa conversación. Y ahí se habla de una triple hélice, ¿no? El sector público, la academia, la universidad y el sector privado, ¿no? Sí. Si esa hélice funciona, ahí empieza a moverse algo. Así es. En el sector privado, sin embargo, hay que considerar el empresariado que es de la región, del empresariado que va a la región, o no el empresariado, sino que la industria que extrae de la región, pero que no tiene compromisos con la región. La minería, a pesar de que tiene muchas externalidades negativas, tiende a tener un poco más de compromiso, porque es de muy largo plazo.
muchas faenas no parecieran tenerlo claro. Rodrigo, un punto que siempre es importante hacer, cuando se habla de centralismo, ¿no es cierto? No olvidemos que la empresa privada, los grandes grupos empresariales, son tanto o más centralizados que el Estado, digamos. Y cuesta encontrar grupos empresariales estrictamente locales. Pero hubo en Chile. Por Sí, cierto, entonces, importante en esta misma región. Y después se fueron, ¿no es cierto? esa es la gran... Carosi, no sé qué, bueno, en fin, varios ejemplos. Bueno, claro, pero esa es la gran deuda también con los territorios del sector privado. ¿Cómo hacer que ellos también se vuelquen a ser actores en los territorios? Porque a las personas no les molesta, al contrario, les viene bien ver estos vecinos poderosos, ¿no es cierto? Pero quiere que se comporte como tal. Pues si son grandes, compórtese como grandes, es decir, lidere, ¿no es cierto? Lleve el carro más allá de lo que estamos llevando. Entonces, esa es una responsabilidad para los actores privados. Sería interesante un programa específico sobre economías locales y economías regionales. Porque ¿cuáles son las condiciones para que eso pueda desarrollarse? Perdón, y ahí hay que pensar a nivel también en el mundo, digamos, porque los grandes capitales también ya no son solo nacionales, son transnacionales. De esta región, de otras regiones, tienen inversión extranjera que es muy importante de considerar también como un actor. Pero por eso también existe un nivel que los teóricos del desarrollo regional hablan del mesonivel. Claro. Ese es el nivel que actualmente alcanzan las industrias locales. Pero eso requiere políticas específicas de fomento, es decir, la solución... Si tu único punto de referencia es el crecimiento promedio, tenemos que volver a crecer, se dice actualmente, porque el crecimiento ha bajado en los últimos no sé cuántos años. Bueno, ese volver a crecer está basado, claro, en algunos puntos importantes en esta gran inversión. Pero del punto de vista del desarrollo humano, del punto de vista del desarrollo del país, ese mesonivel y el nivel mediano es un nivel fundamental. Tiene se ha estudiado la capacidad ¿cómo se llama?, de derrame que eso tiene sobre su propia región. Y es más cuánto complejo vive la porque, región, etcétera. Desde el punto de vista del desarrollo humano, lo que las personas aspiran es que en el lugar donde vivan puedan conjugar progreso y calidad de vida, pero con I. Muchas veces se ve como uno O. Bueno, puede tener lo uno o lo otro. Uno le pregunta a la gente de Antofagasta cómo se vive aquí. Depende, se gana plata, pero no se vive bien. Entonces, esa diferencia que hace la gente entre progresar económicamente y la calidad de vida, la aspiración es juntarla, es la I, la importante. ¿Y cuál es cuál es la felicidad finalmente? El desarrollo humano, ¿qué es lo que se ha podido establecer ahí? Sí, según nuestro estudio es el primero la vida cotidiana, la amabilidad de la vida cotidiana, el vínculo de la sociedad, el trato, la calle, el trato, el saludo, ¿no es cierto? Es muy importante. La posibilidad del tiempo libre con la familia, las distancias, el recorrer las distancias cotidianas, que el tema de los tacos no es solo un problema del Gran Santiago, también se vive en otras conurbaciones. Esa cosa de la vida cotidiana es muy importante. Y en ese plano la gente, según nuestras investigaciones, se siente bastante feliz con el lugar donde vive, ama el lugar donde vive, y sin embargo hoy día empieza a ver los problemas donde el tema seguridad ciudadana, delincuencia, es uno de los que más afecta esa vida cotidiana. Oye, y Chile parece que ha liderado en algunos momentos ese desarrollo humano, ¿no es cierto? En ciertos índices, el del 2009. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido el desarrollo de eso? Bueno, a nivel... ¿Cómo lo explicas con todos los problemas que estamos conversando acá, digamos? Bueno, cuesta a veces, pero la realidad comparada en el mundo muestra que Chile sigue siendo el país con un nivel de desarrollo humano más alto de América Latina. Y eso, a ver, explícame por qué. Porque el índice se mide en función de un índice que mide logro en 3 dimensiones, en salud, educación e ingreso. Salud, esperanza de vida. Educación, años de escolaridad. E ingreso, el nivel de ingreso promedio. Y en esas dimensiones, efectivamente, Chile, visto en el largo plazo, ha hecho un progreso muy importante. Eso, ¿En relación al resto de Latinoamérica? En relación al resto de América Latina, digamos. Y en ese sentido, yo diría que la gran contradicción es la mirada que se ve en el largo plazo con lo que nos pasa y nos duele todos los días, que efectivamente son desafíos muy importantes. Y por eso es que hay que entender los dos ritmos, las dos temporalidades. En el largo plazo, cómo ha ido avanzando, pero por eso mismo, cuáles son los nuevos tipos de desafíos. Y ahí insisto, para conectar con nuestro tema territorial, que no podemos pensar la agenda de regionalización como si fuera todavía las regiones de hace 30, 40 años. Las regiones han hecho una convergencia muy importante hacia niveles de consumo, niveles de acceso a servicios, muy importantes. Entonces son otros los desafíos hoy día. Y ahí de nuevo, ponerle escucha a lo que realmente le pasa a la gente en sus vidas cotidianas es muy relevante para no equivocarse. Hay un tema interesante, creo que lo hemos tocado de alguna manera, que es lo importante de que haya una sociedad regional rica, ¿no es cierto? Lo que hemos llamado, bueno, una clase política regional, un empresario regional, una organización social de base, incluso proyectos políticos propios, te lo digo a ti. A ver, Sí. háblame un poco de esa
Sociedad regional. Claro. Existen en términos de estas identidades, la gente se siente que es qué sé yo, de Talca, no de las regiones, ¿eh? Ese es un gran punto. La división regional es una división que se hizo con otros característicos. Nadie se siente que es de los lagos. La gente es osornina, puertomontina, chilote o Patagón más al sur. O sea, no es ese. Pero bueno, eso existe. Pero lo que no... ¿Habría que repensar la regionalización o la división administrativa del país o no? Yo creo que sí. ¿Y cómo la pensarías tú? Tomando en cuenta esto, o sea, lo primero, quizá las 25 provincias llegaron a ser más o menos cercanas a las identidades de las personas. Quizás, podría ser una hipótesis de punto de partida, ¿no? O sea, cuando se dividió la región de los lagos de los ríos, a un par de senadores no se le ocurrió nada mejor que decir, no, pero Osorno podía estar en los ríos. ¿Ah? Entonces hicieron un plebiscito. Osorno en masa votó que no, que por ningún motivo, o sea, no preferían, digamos, donde fuera menos estar subordinados a Valdivia que hacer la capital. Esa era una rivalidad histórica que no tiene además no ofrece ningún problema, es una rivalidad que se expresa en los campeonatos de básquetbol o en el boxeo, pero nadie se enfrenta con nosotros por eso. Bueno, pero entonces resulta que tenían la idea, quizá por razones electorales, de que eso se podía. Entonces, esta de ahora, con excepción de las regiones nuevas, se hizo con criterios geopolíticos, porque se hizo en plena dictadura, con criterios militares de defensa del territorio, y con una idea más tradicional que eran las macroregiones de desarrollo. Las macroregiones de desarrollo pueden ser perfectamente coexistir con unidades menores que tengan entidad y autonomía basada en la identidad. O sea, no es una cosa o la otra, porque dicen, claro, ¿cómo vamos? Una vez el expresidente Lago dijo, vamos a volver a las 25 provincias, así como vamos, como escandalizado. Y en realidad, en un nivel de las cosas, probablemente será un mejor ordenamiento. ¿Ah? Para una región fragmentada como los lagos, para otras que son muy grandes, en fin. Y a lo mejor también se necesitan macroregiones de desarrollo, donde tienen que colaborar para efectos de poder tener la masa crítica suficiente, y ahí el mismo Lago decía, Chile no da para más de 6 regiones. Bueno, pero ¿qué significa Chile no da? O sea, para ciertas cosas. Bueno, la sociedad tiene una base mucho más local y más... La gente se siente chilena, pero ustedes mismos, el PNUD estudió en su momento que la identidad chilena es una identidad un poco, no sé si abstracta, genérica, te da un paraguas, pero no informa la vida cotidiana que se tiene. Y eso sí sucede. Es tan abstracta porque me da la impresión de que a partir de lo que pasó en la convención, como que la gente, uno pensaba que era más abstracta, pero parece que estaba mucho más arraigada de lo que uno creía, digamos, incluso a nivel popular. ¿Cómo lo ven ustedes, lo de la identidad chilena? Es sin duda fragmentaria. Yo diría que está lesionada, ¿no es cierto? Está lesionada porque se trasladan evaluaciones de una sociedad que se ve como a ratos amenazante, que no cumple con ciertos contratos básicos del vivir juntos, y eso se traslada muchas veces a una fragmentación respecto a los chilenos, que eso no tiene mucho sentido y que casi queda encapsulada al eventual hecho de que nos vaya bien en el fútbol, digamos, pero eso fue bueno, pero ya no lo fue. Entonces, yo creo que está lesionada, que el orgullo sigue ahí, o sea, la gente se siente orgullosa de ser chileno, sí se siente con ganas de ser chileno potente, pero está lesionada, y por eso hay que generar condiciones para conversar en cómo se resignifica eso. Empiezan los procesos migratorios también, como eso también han afectado esa discusión. Pero yo creo que bases para reconstruirla están. Hay que ampliar esa conversación. Tú mencionabas la convención, fue un momento importante de esa conversación. Yo creo que hay mucho que rescatar de esa experiencia en clave de cómo resignificar lo nuestro, lo de todo. Porque hay nosotros en algún momento en una investigación decíamos que había una diversidad disociada, donde cada uno enfatizaba lo que quería hacer de distinto, pero se perdía de vista lo común. Nos toca seguir reconstruyendo lo común. Ese nosotros. Ese nosotros. Y esa es una tarea que parece entelégica, pero es súper concreta, porque hace a la idea del convivir, a la idea de la cohesión social, a la idea de la democracia. Entonces yo creo que estando lesionada esa imagen de los chilenos, hay bases todavía para recrear esa conversación. Obviamente, muy difícil, requiere lenguaje, tiempo, espacio y sobre todo sentido de largo plazo. Pero el punto, perdona Cristian, que te menciona esto, dice, lo que pasó en la convención es un poco genérico eso, pero
No, en términos de identidad nacional, No. de los símbolos patrios y todo eso, lo que marcó la Pero no, subjetividad. pero eso qué, pero Claro. qué más abstracto, o sea, es tan abstracto como que tú te puedes hacer matar por tu bandera, o sea, es abstracto y concreto a la vez, o sea, Claro. esa identidad existe, pero para construir sociedad. Rodrigo mencionó el tema de la migración. Chile nunca había tenido el porcentaje de migración que tiene hoy día. ¿Ah? O sea, nunca pasó más del 4%, aunque se consideró en el siglo XIX, son malas las cifras, pero dicen que era alto respecto a otros países, pero pequeño en general. Hoy día tienes una sociedad multicultural. O sea, eso es así. Tienes el 11% aproximadamente, concentrado además en ciertas áreas. ¿Cómo va a tener este impacto en todo lo que hemos conversado ahora? ¿Qué Bueno, va a pasar? es un desafío adicional. Y lo mismo pasa con los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Yo mencioné al pasar el hecho de que el Chile republicano, el Chile independiente, no tenía en su interior a los pueblos originarios. Habían habitantes indígenas, pero las comunidades mapuches, el territorio aymara, quechua, en el sur, la isla de Pascua, etcétera, en Rapa Nui, todo eso, ¿y cómo se conquistó eso? A través de fuerzas armadas, de operaciones violentas. De manera que el pacto republicano, o sea, podemos ser muy orgullosos de ser chilenos, pero el pacto republicano no tiene respuestas para eso. Y por eso, a mi juicio, y quizá en un segundo lugar viene esto de la descentralización, no hay buenos instrumentos para abordarlo. Y hoy día tienes un desafío adicional. Puede ser que en el contexto de la convención se haya considerado que a lo mejor las demandas fueron excesivas, pero el problema no está resuelto. Con la migración es lo mismo. Puede que hoy día haya, por razones de crisis económica, por razón de una serie de razones y por la velocidad del proceso, pero la realidad es esa. Y por lo tanto Chile es ya una sociedad multicultural y era ya una sociedad que tiene en su interior distintas comunidades. El título del programa es Poder Local, ¿no es cierto? Dijimos que este es un país unitario, centralizado o centralista. Centralista, ¿no? ¿Dirían ustedes el adjetivo? Las dos cosas. Ya, centralizado y centralista, ¿no? En los ámbitos político, administrativo y fiscal. Y económico. Y económico, desde luego, ¿ya? Genial. Parece que en comparación con otros países, te iba a preguntar a ti, este país tiene un gasto público altamente centralizado, ¿comparado con quién? ¿Con otros países de la OCDE o de Latinoamérica? ¿Cuál es la realidad? Yo no he visto ahora cifras actuales, pero en general se ha mantenido. Lo que importa aquí, para efecto de lo que estamos hablando, es el gasto de decisión regional o local, ¿no? Entonces, porque la inversión, lo que ha crecido, es la inversión del Estado en los territorios. O sea, tú hoy día puedes ver, hace tiempo ya, cómo ha crecido la inversión en infraestructura educacional, en infraestructura de salud. Sí. Y el problema son la dotación de profesionales. En una reunión con mujeres jefas de hogar de Puerto Montt decían, pero si tú logras entrar, decían, es fantástico. El problema es entrar, llegar, porque y esos son las listas de espera, esos son las faltas de especialistas. Bueno, entonces, el tema es que tú puedas decidir, no que no hayan recursos, porque Chile, con todo y todo, ha tenido esta capacidad de poder invertir, no ha tenido una crisis económica como la Argentina, por ejemplo, o como situaciones de inestabilidad política extrema como Perú o como Bolivia. Entonces, su situación en ese sentido es buena, pero la inversión de decisión local comparado con la cifra OCDE es muy baja, sobre todo en el nivel municipal. Está correcta, 14,5 de gasto ejecutado por gobiernos regionales contra el 27,7 creo del promedio OCDE, ¿no? ¿Esa es la realidad? Es posible. Yo no quisiera mentirte en este momento, pero es muy posible. Ya. Sí, y también vuelvo a la idea de quién va a tomar las decisiones acerca de ese gasto. No sé si alguien ha visto, seguro tú, pero alguien ha ido alguna vez a una sesión de un gobierno de los CORE donde están decidiendo algo muy cerrado, muy para solo algunos iniciados, que vuelve al tema de la dificultad del espacio público, de que haya medios de comunicación que estén observando aquello, que lo pongan en discusión. Nunca se puede aspirar a que todo el mundo esté en eso, pero que haya más ojos mirando. Una transparencia. Claro, pero otra transparencia activa, ¿no es cierto?, que permita interesar a esas cosas que son, por definición, son arduas, son duras, que permita hacer la traducción para que la gente entienda que también hay que tener un ojo ahí y estar atenta a esas conversaciones. Último minuto, el gobierno regional se dijo al comienzo que fue una conquista, estábamos atrás con Turquía, después de mucho tiempo, no sé, por fin hay gobiernos regionales. Pero podemos darnos por satisfechos con la elección del gobierno regional. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que habría que hacer? O sea, en primer lugar,
los gobiernos regionales tuvieron problemas en su primera etapa, no todos, pero varios, de problemas de falta de la probidad y de que eso golpeó fuertemente Y eso es el argumento favorito de los centralistas. Nosotros administramos mejor. Bueno, resulta que ahora la Contralora se ha encargado. Pero también Por eso, se ha encargado de demostrar que las cosas no son tan simples. Sí. Y además está bien, pues si hubo problema de probidad hay que establecer los controles. Para eso hay que fortalecer, por ejemplo, los aparatos de control de gestión de los gobiernos regionales. Son muy débiles en ese sentido, por una serie de razones, porque nacieron de una forma era muy poco conocido, hasta hoy es poco conocido. Nosotros preguntamos si la gente sabe qué es lo que hace un gobierno regional, no sabe mucho. Sin embargo, hay demanda, en el último barómetro crece la demanda por que las tareas del Estado se encarguen más los gobiernos regionales. Entonces hay como ahí una situación de tránsito. La ley establece en su título primero, la ley de gobierno más fuerte, cuando se refiere al gobierno regional, sus artículos son sobre la delegación provincial y la delegación regional. Y cuando se refiere a la administración, sus artículos son sobre el gobierno regional. O sea, hay una ambigüedad que tiene que ser resuelta. ¿Y debiera haber un delegado presidencial todavía al lado de un gobierno regional? Posiblemente para algunas cosas, pero no para coordinar las funciones de la inversión en la región. Ese es el problema de fondo. No es... O sea, yo personalmente nunca fui partidario de que no tenía que haber un delegado. El problema es que al delegado se le dieron las funciones de coordinar a los que tienen los recursos y tienen el Ministerio de las Públicas, el CEREMI, la Seremía de Educación, etcétera, están coordinados por el delegado regional. Algo tendría que hacer el gobernador, es eso, coordinar la inversión pública. Rodrigo Cortito, en el último segundo. Quiero insistir en la tarea que pueden hacer inmediatamente los gobiernos regionales, que es generar condiciones para entender a la región como una construcción sociocultural, en nosotros regional, políticas culturales para construir un sentido de nosotros y mostrarle a la ciudadanía de los territorios que la regionalización sí tiene que ver con su vida. Esa es una tarea que falta también, además de las que mencionó Gonzalo, y esa es una tarea cultural que tienen que desarrollar los líderes de los territorios. Rodrigo, Gonzalo, quedan muchos puntos y temas por conversar, pero realmente muchas gracias por haber venido acá especialmente a Valparaíso y a este programa a pensar el tema que les hemos planteado en Aquí se piensa Chile. Con una salvedad, yo a Valparaíso no vengo. No, sí, yo sé. Yo vuelvo. Sí, lo dice. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por habernos acompañado y les vamos a dar a cada uno un presente de la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso. Gonzalo, con todo el afecto, y lo mismo para ti, Rodrigo. Un gusto haber conversado y haberlos conocido. Gracias por habernos acompañado y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, espero tan interesante como este, de Aquí se piensa Chile.